grupo de investigación la invitación para estar aquí. Estoy muy contento porque hace 7 años que me fui de la Complutense y es la primera vez que hablo aquí, así que muchas gracias por invitarme. Y bueno, yo vengo a hablar sobre la polémica entre Derrida y Foucault desde el lado de Derrida. Lo he subtitulado El hegelianismo de Jacques Derrida y ahora veréis por qué. No quiero asustar, mi tesis se titulaba El antihegelianismo de Jacques Derrida. Entonces, pues era un poco para marcar el punto de partida, porque el texto que el que yo voy a hablar, el Cogito de Historia de la Locura, es un texto muy temprano. Es decir, lo pronuncia el 4 de marzo del 63, a las 6:30 de la tarde, en el Collège de Philosophie, que está justo enfrente de la iglesia de Saint-Germain-des-Prés. Derrida tiene 32 años y es su primera conferencia. Y se trata fundamentalmente de una lectura de unas pocas páginas de Locura y sin razón, el libro todavía se titula así, en las que, según afirma, puede concentrarse todo el proyecto de Foucault. En el anfiteatro está presente el mismo Foucault, que parece apreciar las preguntas que Derrida le dirige. En una carta fechada pocos días después, Foucault escribe a Derrida: el otro día no pude agradecerte como me hubiera gustado, no tanto ni solamente las cosas demasiado indulgentes que dijiste sobre mí, sino también la enorme y maravillosa atención que me prestaste. Quedé impresionado al punto de sentirme desconcertado y muy torpe en lo que pude decir, por la rectitud de tus palabras, que fueron directas, sin contratiempos, al fondo de lo que yo habría querido hacer y más allá. Y todavía en octubre, tras releer la versión de la conferencia que estaba a punto de aparecer en la revista de Metafísica y Moral, le dice: me parece bien que tu texto se publique, solo los ciegos encontrarán severa tu crítica. La respuesta propiamente dicha de Foucault a la crítica de Derrida se hará sin esperar. Será en 1972, es decir, 9 años después de la conferencia y 5 después de la publicación definitiva en La escritura y la diferencia. Foucault publicó una primera respuesta en una revista japonesa y unos meses después la versión definitiva, que se titula, como ya saben, Mi cuerpo, este papel, ese fuego, que decide añadir como apéndice a la segunda edición, de Ahora sí, su historia de la locura en la época clásica. El tono del texto es severo, por no decir agresivo, y no queda ni rastro de la profunda y fiel amistad de la que hablaba en las primeras cartas que acabo de mencionar. Leo. Derrida supone que todo el discurso racional mantiene con la filosofía una relación fundamental, que la filosofía detenta la ley de cualquier discurso, que nada puede ocurrir en la filosofía y que todo lo que puede ocurrir se haya anticipado o envuelto por ella. Estos 3 postulados forman la armadura de la enseñanza de la filosofía en Francia. En su nombre, la filosofía se presenta como crítica universal de todo saber, primer postulado, sin análisis real del contenido y de las formas de dicho saber, como reduplicación perpetua de sí misma, tercer postulado, en un comentario infinito de sus propios textos y sin relación a ninguna exterioridad. Y un poco más adelante, en la textualización de las prácticas discursivas de Derrida, lo que se manifiesta es una pequeña pedagogía históricamente bien determinada. Entonces la pregunta es: ¿qué es lo que ha enfurecido tanto a Foucault? Y por qué un comentario el de Derrida, que comienza reconociendo que se trata de un libro admirable, poderoso en su aliento y en su estilo, ha podido irritar tanto a su autor, es decir, a Foucault. Esta es la pregunta a la que voy a intentar responder, partiendo del siguiente supuesto: que la reacción de Foucault tiene una explicación filosófica. Es decir, que es que lo que le molesta a Foucault del texto de Derrida es su hegelianismo y no cualquier rencilla personal a la que se alude. El cual no sería este hegelianismo perceptible en 1963, pero sí unos años después, a la luz de otros textos publicados, por ejemplo, pero no exclusivamente, los artículos dedicados a Artaud y a Bataille de La escritura y la diferencia. Entonces tengo 2 cosas que demostrar. La primera es que es legítimo hablar del hegelianismo de Derrida en sus primeros textos, y en particular en Cogito de Historia de la Locura. Y 2, que este hegelianismo está íntimamente relacionado con eso que Foucault llama pequeña pedagogía históricamente bien determinada. No sé si podré hacer la segunda parte, pero lo vamos a intentar. Si me dará tiempo. Lo menos que puede decirse de Cogito de Historia de la Locura es que tiene una estructura compleja. A primera vista, todo parece seguir un orden metódico,
Derrida elogia el libro de Foucault, formula inmediatamente su hipótesis hermenéutica, que es la siguiente, que el sentido de todo el libro puede situarse en la interpretación que propone Foucault del cogito cartesiano, la cual es discutible. Y para orientar su crítica, Derrida plantea dos series de cuestiones a las que volveré dentro de un rato, pero justo después escribe, es la quinta página de su artículo: en una primera etapa practicaremos el género del comentario. A lo largo de esta etapa debería aparecer el sentido del cogito cartesiano tal como es leído por Foucault. Dice en una primera etapa. Y esta frase, ¿no?, que anuncias el orden del texto, no tendría nada sorprendente, y yo no insistiría en ella si no hubiera que esperar 15 páginas hasta que dicha etapa comience. Es decir, ¿qué pasa en las 15 primeras páginas de Cogito, Historia de la Locura? Y son importantes porque Foucault nunca responderá a lo que se dice en esas páginas. En su respuesta, que he mencionado, mi cuerpo, este papel, ese fuego, para reafirmar su proyecto, Foucault se propone discutir la contralectura de las meditaciones metafísicas de Descartes que propone Derrida. Pero por muy importante que esa contralectura sea, la crítica de Derrida no se agota en ella y, de hecho, solo representa un tercio del texto. Y yo diría incluso que su sentido depende de las afirmaciones que la preceden. Y lo primero en lo que me gustaría insistir es que dichas páginas están llenas de referencias a Hegel. Y que yo sepa, pues nadie ha señalado la importancia de la terminología hegeliana que Derrida emplea en su texto para interpretar a Foucault, la cual es bastante abundante. Y no solo es una terminología, digamos, que se menciona, sino que se utiliza y que Derrida se compromete con ella. A la historia de la locura propuesta por Foucault, Derrida opone la afirmación hegeliana de que la historia es siempre racional. Leo: la razón clásica es solo un ejemplo determinado de la razón en general. La revolución contra la razón solo puede hacerse en ella misma según una dimensión hegeliana a la que por mi parte he sido muy sensible en el libro de Foucault, a pesar de ver la ausencia de referencias precisas a Hegel. Al no poder operar más que en el interior de la razón, desde el momento en que ésta se profiere, la revolución contra la razón tiene pues siempre la extensión limitada de lo que se llama, precisamente en el lenguaje del Ministerio del Interior, una agitación. No puede escribirse una historia de la razón, no puede escribirse una historia contra la razón porque el concepto de historia siempre ha sido un concepto racional. Como veremos enseguida, el problema principal de Locura y sin razón es que Foucault no ha podido, no ha sabido, no ha querido desarrollar esa dimensión hegeliana presente en su texto, entre otras cosas porque entra en conflicto con el verdadero proyecto de Foucault. Y este vocabulario es todavía más explícito en algunas notas. Lo que Foucault no podía dejar de experimentar es que toda historia no puede ser en última instancia sino historia del sentido, es decir, de la razón en general. Que solo existe historia de la racionalidad y del sentido significa que el lenguaje filosófico, en cuanto habla, recupera la negatividad o la olvida, que es lo mismo, incluso cuando pretende confesarla, reconocerla. Ha llegado quizás el momento de volver a lo ahistórico en un sentido radicalmente opuesto al de filosofía clásica, de confesar en silencio la negatividad. Es esta, y no la verdad positiva, la que constituye el fondo no histórico de la historia. Nos la veríamos entonces con una negatividad tan negativa que ni siquiera se la podría llamar así. Confesar la negatividad en silencio es acceder a una disociación de tipo no clásico entre pensamiento y lenguaje, y quizás entre pensamiento y la filosofía como discurso. Bla, bla, bla. Puesto que Hegel tiene razón, dice Derrida, y la historia no puede ser más que historia de la racionalidad y del sentido, la negatividad, es decir, la locura, pues como diremos adelante, el concepto de locura cubre, de acuerdo con la intención de Foucault, todo lo que puede situarse bajo el título de negatividad. La negatividad en el lenguaje filosófico solo puede ser recuperada. Es decir, solo se puede pensar la negatividad dando por sentado que trabaja al servicio de la constitución del sentido, como parte de un movimiento dialéctico y por tanto no puede aparecer nunca como tal. Para que esto pudiese ocurrir, para que pudiese manifestarse esta negatividad, cuya exclusión hemos leído es la condición de posibilidad de la historia, habría que hacer una cosa bastante extraña que Derrida describe como reconocerla en silencio y que implicaría una disociación entre pensamiento y lenguaje, etcétera, etcétera. Esta disociación solo puede decirse borrándose en la filosofía. Intuimos ya las razones por las que este tipo de planteamiento podría inquietar a Foucault. En primer lugar, el hecho de que las meditaciones metafísicas no hayan retenido su atención durante más tiempo, es decir, a Foucault responde típicamente a la convicción de Foucault
de que el discurso filosófico no ostenta ningún privilegio desde el punto de vista, digamos, arqueológico. La filosofía es un saber más, sometido a las mismas condiciones que el resto de saberes de su época, respecto del cual hay, sin ninguna duda, una exterioridad. En este caso, la locura, que puede, por eso, convertirse en el sujeto de un determinado discurso. Sujeto, entre comillas, por la ambigüedad que tiene en francés. En segundo lugar, porque las observaciones hegelianas de Derrida ponen en cuestión lo esencial del proyecto de Foucault, tal como él mismo lo enunciaba en el prefacio de Locura y sin razón. Sigo utilizando a veces este título porque existen algunas diferencias entre la primera y las ediciones siguientes. Las páginas del ensayo de Derrida en el que me estoy centrando, las 15 primeras páginas, son en gran medida un comentario del prólogo original del libro de Foucault, que decidió suprimir a partir de la reedición de 1971. En este prólogo, Foucault afirma que al escribir la historia de la locura ha pretendido convertirla en el sujet de su libro, es decir, según la ambigüedad del término conservado en francés, en el tema y en el emisor del discurso. Historia no de la psiquiatría, sino de la locura misma, en su vivacidad antes de cualquier captura por el saber. Se trata, dice, de escapar al lenguaje de la razón, que reduce la locura y la desarma al otorgarle el débil estatuto de accidente patológico. Ahora bien, según Derrida, en esta pretensión reside precisamente la imposibilidad del proyecto de Foucault, pues este querría rechazar el lenguaje de la razón porque ha dejado sin habla a la locura, pero al mismo tiempo está obligado a recurrir a este lenguaje simplemente porque es el único que existe. Este es uno de los supuestos fundamentales de la deconstrucción, y es que, como en Hegel, no puede haber ningún discurso exterior a la razón. Y por eso, inversamente, la locura no habla, como Foucault tiene que reconocer, usando una... es la ausencia de obra, que es la esta de... ahora no me sale, en fin, es un... ¿Bataille Artaud? No, Blanchot, creo que era. Cuando Derrida se pregunta si acaso la arqueología del silencio no es lógica, es decir, si no es un lenguaje organizado, lo que está sugiriendo es que Foucault corre el riesgo, que él corre también el riesgo de recuperar la locura, es decir, olvidarla, como acabamos de leer, del mismo modo que la dialéctica hegeliana recupera cualquier negatividad. Dice Derrida, ¿no será la arqueología del silencio un nuevo comienzo, más eficaz, más sutil, la repetición del acto perpetrado contra la locura, y esto precisamente en el mismo momento en que se lo denuncia? La pretensión de instalarse fuera de cualquier discurso que objetive la locura puede caer, a pesar de todos los esfuerzos de Foucault, en el interior que dice abandonar, y tal vez con más fuerza que nunca. ¿Por qué? Porque Hegel tiene razón desde que abrimos la boca. El mero uso del lenguaje hace que Foucault tienda a dominar, lo quiera o no, ese silencio propio de la locura. Y esto es algo, una convicción, un axioma, un supuesto, al que Derrida no renunciará nunca. Y de ahí que pueda hablarse del hegelianismo de Jacques Derrida, una expresión que tomó prestada de Michel Cohen-Halimi en su libro sobre Adorno, Lyotard y Derrida. Derrida sostendrá siempre que la racionalidad y el lenguaje delimitan espacios homogéneos y que, por tanto, no existe nada fuera del discurso racional. Es decir, puede que algo quede de facto fuera de la filosofía, que cierto fenómeno, la enfermedad mental en un sentido muy concreto, por ejemplo, no recibe en un momento dado la atención adecuada por parte del discurso filosófico, es decir, o del saber racional, pero no queda fuera de iure. La promesa inaugural de la filosofía es que todo tiene sentido, incluso aquello que parece que no. Por ejemplo, la negatividad. Que aquí y ahora algo parezca carecer de sentido, quedar fuera del alcance de la filosofía, no significa que no lo tenga, ni que la filosofía no pueda descubrirlo. Esta promesa de sentido es para Derrida el hegelianismo. Y cito más adelante, este imperativo que haya sentido, que nada se pierda definitivamente a causa de la muerte, esta sumisión es la esencia, el elemento de la filosofía hegeliana. Esto no es de Cogito, Historia de la Locura, pero sí es de la Escritura de la Diferencia. Que esa sea la interpretación adecuada de la filosofía hegeliana es discutible,
pero no lo es, en cambio, que sea la interpretación de Derrida. Y se podrían citar 1000 ejemplos. El logos hegeliano es un discurso mediante el cual la filosofía, al acabarse, comprende en sí, anticipa para retenerlas junto a sí todas las figuras de su más allá, todas las formas y todos los recursos de su exterior. Y por eso, Derrida puede decir, solo hay un discurso que es significativo, y en esto Hegel es insoslayable. Hegel tiene razón desde el momento en que se abre la boca para articular el sentido. Entonces, cualquier crítica que Derrida pueda plantear en el futuro a la filosofía hegeliana, que es, recordémoslo, la forma acabada de la metafísica, también para él, se tendrá que hacer desde estas coordenadas, es desde el interior del discurso filosófico. Y esto limitará mucho el alcance de la crítica de Foucault, por lo menos desde el punto de vista de alguien que, como Foucault, piensa que puede existir un pensamiento de la fuera. Es decir, hay alguien que quiere hacer una crítica, que cree que solo es posible una crítica desde dentro, y Foucault cree que hay una fuera de la filosofía que puede ejercer como instancia crítica. Pero, como decía, la estructura del ensayo de Derrida es bastante enrevesada, porque todavía antes de examinar las meditaciones metafísicas, Derrida sugiere que Foucault consigue evitar parcialmente los riesgos que acabo de esbozar, gracias a que en su libro conviven dos proyectos. Según Derrida, la historia de la locura estaría constituida por dos programas diferentes. Por un lado, la arqueología del silencio, este que acabamos de describir, y otro distinto capaz de compensarlo. Lo que ocurre, y por eso insisto en la manera que tiene Derrida de argumentar, es que si el primer proyecto solo puede tener éxito fracasando, pues debe llevarse a cabo con los conceptos que han silenciado la locura, es decir, los únicos que hay. El segundo nunca llega a realizarse en el libro de Foucault. Este solo lo enuncia y se trata en realidad del proyecto del propio Derrida. Leo cómo describe Derrida este segundo proyecto. La aspiración a la arqueología del silencio, aspiración purista, intransigente, no violenta, no dialéctica, esta aspiración se encuentra con mucha frecuencia compensada, equilibrada, casi diría contradicha, por unas palabras que no constituyen solamente el reconocimiento de una dificultad, sino que formulan un proyecto distinto. Es decir, este proyecto no consiste en dar la palabra a la locura, sino consiste en localizar el punto en el que el reparto locura-razón fue instituido, para así tal vez contestarlo. Foucault insiste muchas veces en el hecho de que el silencio de la locura no es natural, sino que es impuesto, de manera que debería ser posible remontar por medio de cierta investigación hasta la decisión, es el término que emplea Foucault, que lo ha instituido. El segundo proyecto de Foucault consistiría entonces en aproximarse a la raíz común de la locura y la razón. Como escribe Foucault en el prólogo eliminado, en ausencia de la inaccesible pureza primitiva de la locura misma, el estudio estructural debe remontarse hasta la decisión que une y separa a la vez razón y locura. Debe intentar descubrir el intercambio perpetuo, la oscura raíz común, la confrontación originaria que da sentido tanto a la unidad como a la oposición del sentido y el sinsentido. Derrida ve esbozarse en estas líneas una investigación histórica en un sentido completamente distinto que trataré de precisar ahora mismo. Por el momento, digamos que debería compensar e incluso contradecir una arqueología que acaba de ser definida como esencialmente antidialéctica. Purista, intransigente, pacífica y antidialéctica. Por tanto, va a ser un proyecto, si es la contradicción de la antidialéctica, pues, en fin. En cualquier caso, este proyecto excede los límites del libro de Foucault, que se impone una datación histórica, en sentido habitual, muy precisa, la época clásica. La locura y la razón clásica son la forma en que esa decisión adquiere en un momento determinado. Remontar a su origen es buscar el comienzo de esa historia y no el comienzo de una forma particular. Y por tanto no puede ser una investigación histórica en el sentido habitual. Este segundo proyecto, escribe Derrida, que se dirigiría hacia la raíz común del sentido y del sinsentido
y hacia el logos originario en el que se reparten un lenguaje y un silencio, no es en absoluto un parche con relación a lo que podría resumirse bajo el título Arqueología del silencio. Arqueología que pretendía y renunciaba a la vez a decir la locura misma. No es pues un mal menor, sino un proyecto diferente y más ambicioso que tendría que conducir a un elogio de la razón, pero esta vez de una razón más profunda que la que se opone y se determina en un conflicto históricamente determinado. De nuevo Hegel, siempre. ¿Qué es lo que Derrida critica a Foucault? Que no haya sido lo suficientemente hegeliano. Si el libro de Foucault tiene como objetivo el origen de la negatividad o de la locura en general, entonces escribir una historia de la locura en la época clásica no tiene mucho sentido. Foucault solo examina el momento clásico del reparto locura-razón, que no tiene desde el punto de vista de este segundo proyecto ningún privilegio. El libro de Foucault es demasiado empírico, demasiado histórico, demasiado sin duda poco filosófico. Y por eso Derrida responde examinando las dos alusiones a la filosofía que hace Foucault. Primero, pero se trata de un añadido en la versión publicada de la conferencia y es por tanto lo último que se escribió, Derrida comenta la alusión a los griegos que hace Foucault, un poco enigmáticamente, según Derrida. Y en segundo lugar, Derrida se centra, ahora sí, en Descartes, en la lectura de Descartes propuesta por Foucault y propone una alternativa. Las dos cosas se comprenden, están comprendidas dentro de una crítica general al historicismo de Foucault en el sentido que acabo de señalar. Entonces, en un primer momento, Derrida parece aceptar la idea de que se puede datar el origen de la separación entre locura y razón. Foucault se habría equivocado simplemente al situarlo en la época clásica, ya que esta raíz común, que es un logos, estoy citando, este fundamento unitario es mucho más viejo que el periodo medieval que Foucault evoca con brillantez, aunque muy brevemente, en el hermoso capítulo con el que se abre el libro. Sí, como dice Foucault, los griegos se mantenían todavía al lado del logos primordial, en el que el rechazo de la ibris todavía no se había manifestado, entonces lo primero que tendría que haberse examinado era la dialéctica de Sócrates, que el propio Foucault describe como tranquilizadora en este contexto. Y Derrida tiene razón. Si la dialéctica socrática ya era tranquilizadora, es porque en algún sentido había negado la ibris, expulsándola, excluyéndola o asimilándola, por ejemplo. Y entonces la estructura de la exclusión que Foucault quiere describir en su libro no habría nacido con la razón clásica. Y la época clásica no tendría sentido, ni especificidad, ni privilegio. Según Derrida, Foucault debería haber escrito primero una historia de la ibris griega y luego de su posteridad. Ahora bien, esto solo es un primer momento de la crítica, porque Derrida explica inmediatamente que una historia semejante seguiría siendo demasiado histórica. Y sugiere lo siguiente, que es posible que la dialéctica de Sócrates sea menos tranquilizadora de lo que se suele pensar y que ya estuviera atravesada por la negatividad, tanto ella como la historia de la filosofía a la que da comienzo. De acuerdo con la hipótesis de Derrida, y que la lectura de las meditaciones deberá confirmar, la razón nunca está segura de sí misma. Albergaría siempre en su interior una cierta locura que se manifestaría en determinadas ocasiones y subvertiría la estructura del pensamiento puro, sin por ello establecer con él una relación de exterioridad. Esta razón, este logos unitario del que todas las filosofías participarían, sería el origen de la oposición razón-locura, sin pertenecer, en cualquier caso, a su historia, porque su origen, la condición de posibilidad, no es histórica. Este logos unitario lo encontramos, como dice Foucault, en la época clásica, en la Edad Media y en la dialéctica socrática. Pero no debemos por ello concluir que es histórico. Lo que ocurre es lo siguiente. Cuando adoptamos erróneamente una perspectiva histórica para examinar este fundamento, entonces aparece como algo más antiguo que la época clásica, más antiguo que la Edad Media y más antiguo que la dialéctica socrática, respectivamente. Pero en realidad, este aparecer como más antiguo que se debe a que precede a la historia en sí misma, como una de sus condiciones. El logos tiene una historia, en la medida que sufre modificaciones a lo largo del tiempo, pero es una instancia independiente de las determinaciones históricas que él hace posibles. La contralectura de las meditaciones metafísicas lo que trata de encontrar es algo que escape a dichas determinaciones, un momento del que se puede estar completamente seguro de su exclusiva pertenencia en la historia de la razón,
Cuando Derrida dice que el logos griego de Sócrates no era tranquilizador, lo que sugiere es que portaba dentro de sí la locura, de manera análoga a como lo hace el momento hiperbólico de la duda cartesiana, que se sitúa, voy a explicarlo enseguida, fuera de cualquier estructura histórica determinada. ¿Cómo voy de tiempo? Te quedan 15 minutos. Vale. La tesis de Foucault es bien conocida. En la primera de las meditaciones, Descartes habría reproducido la exclusión de la locura que tiene lugar en tantos otros ámbitos. En la economía de la, cito, en la economía de la duda hay un desequilibrio entre, por un lado, la locura y, por otro, el sueño y el error. Su situación es diferente respecto de la verdad y del que la busca. Los sueños o ilusiones se superan dentro de la estructura de la verdad, mientras que la locura se ve excluida por el sujeto que duda. La respuesta de Derrida es que eso no es totalmente cierto. Parece, en efecto, que Descartes no se interesa en la locura, que no la examina y que la descarta expeditivamente. Pero hay que comprender que esto tiene una explicación, y es que la hipótesis del sueño constituye una radicalización mayor del error de los sentidos que la locura. El presunto desequilibrio no depende de razones ocultas, de motivos ocultos, es solo que en el sueño la totalidad de mis imágenes sensibles son ilusorias y no solo una parte. En este momento del análisis, en el que se busca poner en duda cualquier idea de origen sensible, del análisis de Descartes, la locura no es un buen instrumento de duda. No recubre la totalidad del campo de la percepción sensible, el loco no se equivoca siempre y en todo, no se equivoca lo suficiente, nunca está lo suficientemente loco. Es verdad que en cualquier caso, haciendo esto, Descartes parece reducir la locura a una especie de error sensible, a un error de orden epistemológico, logrando de todos modos un cierto encierro de la locura que la neutralizaría. Ahora bien, explica Derrida, en la fase propiamente metafísica y crítica de la duda, Descartes recurre a la hipótesis del genio maligno que va a introducir la posibilidad de una locura total. Se trata de una operación mediante la cual Descartes admite sucesivamente todo lo que había fingido no admitir, incluida la locura. Pensaré que el cielo, el aire, la tierra, los colores, las figuras, los sonidos y todas las cosas exteriores que vemos son ilusiones y engaños que le sirven al genio maligno para jugar con mi incredulidad, así como todo lo que escapaba a la duda natural, por ejemplo, las verdades matemáticas. En primer lugar, o sea, de esta operación del genio maligno hay que subrayar que el recurso al genio maligno muestra indirectamente, y Derrida emplea estas palabras para expresar su acuerdo con Descartes, una verdad de esencia y de derecho. A saber, que el discurso y la comunicación filosóficas, vale decir el lenguaje mismo, si deben tener un sentido inteligible, es decir, si deben ser conformes a su esencia y a la vocación de todo discurso, entonces deben escapar de hecho y simultáneamente de derecho a la locura. Deben ser ellos mismos portadores de la normalidad. Y esto no es un error cartesiano, no es una tara o una mistificación que dependa de una estructura histórica determinada. Es una necesidad esencial y universal, a la que ningún discurso puede escapar, puesto que pertenece al sentido, ni siquiera aquel que denuncia una mistificación o un golpe de fuerza. Fin de la cita. Creo que vemos ahora mejor en qué sentido puede hablarse del hegelianismo de Derrida y por qué es incompatible con el pensamiento de Foucault. Para Derrida es imposible situarse fuera del sentido, y ello no por una limitación histórica, sino, como acabamos de leer, por una necesidad universal. Además, en segundo lugar, la referencia a la hipótesis del genio maligno señala un fenómeno que será central en la reflexión de Derrida. Por decirlo, el concepto de resto. Mediante esta hipótesis, el cogito cartesiano escapa de la locura, pero ya no se la puede interpretar como lo hacía Foucault, yo que pienso no puedo estar loco. No se puede decir que el cogito se sitúa fuera de su alcance. El cogito escapa de la locura porque en su instancia propia, el acto del cogito vale incluso si estoy loco, incluso si mi pensamiento está completamente loco. La locura, una negatividad tan negativa que ni siquiera se la podría denominar así, no se sitúa por tanto fuera del pensamiento, no está excluida del pensamiento. Esté o no esté loco, cogito sum.
La locura no es más que un caso de pensamiento, está en el pensamiento. El momento hiperbólico del cogito es el lugar donde la oposición entre locura y razón se borra, y por tanto el lugar a partir del cual puede aparecer la contradicción entre ambos. Es Descartes quien tiene razón y no Foucault, y Derrida es muy claro en esto. Invulnerable a cualquier contradicción determinada entre locura y sin razón, este punto cero determinado por Descartes como cogito es el punto a partir del cual la historia de las formas determinadas de dicha contradicción puede aparecer como tal y ser dicha. O sea, la historia que debería haber escrito Foucault tiene que hacerse con un fundamento cartesiano. Es el punto donde puede instalarse el proyecto de pensar la totalidad escapando de ella. En este sentido, nada es menos tranquilizador que el cogito en su momento natural y propio. La totalidad solo puede ser pensada a partir de este punto, de este tipo de puntos, si es que no fuera el único, en el que las oposiciones filosóficas, razón-locura, ilusión-realidad, verdadero-falso, se borran, pero que pertenecen todavía al pensamiento. Derrida sostiene, por tanto, que es el momento hiperbólico, ese exceso mediante el cual la filosofía cartesiana, como cualquier otra filosofía del sentido, se relaciona con el sinsentido en el que se fundamenta. Pasado este momento, el cartesianismo, como cualquier otra filosofía, buscará la seguridad, por ejemplo, mediante el recurso a Dios. Es este quien en el texto de Descartes permite finalmente al cogito escapar de la posibilidad de la locura, a la cual, escribe Derrida, el sujeto no podría sino abrirse de manera hospitalaria. Es verdad, por tanto, que Descartes trata de controlar, dominar o limitar el momento hiperbólico, pero lo hace un poco artificialmente, y sobre todo tiene que hacerlo porque antes ha recurrido a él. Termino. El segundo proyecto de Foucault, es decir, el primer proyecto de Derrida, consistiría en dirigirse a este momento excesivo que cabría esperar en algún lugar de cualquier discurso filosófico. Hemos visto que estaría también en la dialéctica socrática, para narrar, sin salir del lenguaje, por tanto, su historia, más allá de todas las historias empíricas incapaces de alcanzarlo, como la historia del... Esto es una, o sea, al final el Derrida apunta, en este primer texto, a hacer una especie de fenomenología de los momentos hiperbólicos de la razón. La respuesta de Foucault en Mi cuerpo, este papel, ese fuego, no menciona el problema de los dos proyectos. Foucault se limita a refutar la lectura de Descartes que propone Derrida, aunque sí señala claramente lo que está jugado en el debate. ¿Podría haber algo exterior, anterior o exterior al discurso filosófico? ¿Puede que una exclusión, un rechazo, un riesgo eludido o, por qué no, un temor lo haga posible? Suposición que Derrida rechaza con pasión. Y, como digo, es de hecho esta la tesis que Derrida toma prestada de Hegel. La revolución contra la razón no puede hacerse sino dentro de ella, de acuerdo con una dimensión hegeliana, etcétera, etcétera. El argumento de Foucault en la respuesta puede ser resumido del siguiente modo. En su lectura de las meditaciones, Derrida redobla la exclusión de la locura. Como Descartes, Derrida rechaza la locura, pero al mismo tiempo niega haberla rechazado, lo que le lleva a incurrir en varios errores hermenéuticos graves. Lo hace, o sea, Foucault dice que Derrida lo hace, para salvar la tesis hegeliana según la cual el discurso filosófico carece de exterioridad. ¿Qué errores hermenéuticos? En el texto de Derrida los hay, y esto hay que decirlo, Foucault tiene razón. Al nivel de la lectura de las meditaciones, Derrida se cuela. Y Foucault tiene razón en lo que le dice. Para interpretar el sueño como radicalización de la locura, Derrida tiene que introducir sin ninguna justificación la hipótesis de una voz no filosófica en el texto cartesiano, lo que por otro lado tendría que haberle llevado, dicho sea de paso, a aceptar que pueda haber una voz no filosófica, pero no lo acepta, no lo indica, prefiere hablar de discurso prefilosófico, porque si lo hiciera establecería entre ambos una relación de exterioridad. Además, la supuesta equivalencia entre locura y momento hiperbólico no es tan radical como Derrida se cree. O tal vez esto puede que sea algo que Derrida mismo intuya, y de modo que para exagerar dicha equivalencia debe emplear expresiones que Foucault cita con ironía.
donde Derrida habla de locura total, subversión del pensamiento puro, extravagancia, enloquecimiento que no se deja dominar, locura sin igual, proyecto que reconoce tanto la locura como su libertad, excesos hacia la nada y el infinito, y que eso no hace falta decir que son bastante extrañas al texto cartesiano. Y de todos modos, Derrida tiende a borrar todo lo que demuestra que el episodio de la duda radical es un ejercicio voluntario, completamente controlado por un sujeto. Esto me parece clave. Es decir, incluso si estoy loco, pienso, pero todo el procedimiento de las meditaciones está muy regulado por el propio Descartes o por la voz que escribe. Entonces, el que duda no está de hecho loco, aunque finja estarlo. Nunca cree en la locura como hace el loco, sino que finge creer. El final del texto de Foucault es célebre y debería, si me hubiese dado tiempo, hablar de lo que dice. Pues no me va a dar tiempo, así que lo dejamos para discusión tal vez. Y es el siguiente, dice, porque un autor tan meticuloso como Derrida y tan atento a los textos, a Foucault le molesta mucho lo de Derrida de los textos, ha podido cometer tantas omisiones, operar tantos desplazamientos, inversiones, sustituciones. Porque en el fondo, Derrida sigue siendo confortablemente fiel a la tradición, a los intérpretes clásicos, quienes han atenuado, igual que él, la exclusión de la locura. No es, dice Foucault, el resultado de un descuido. No es que Derrida se haya equivocado. Dice, es por sistema del que Derrida es hoy el representante más decisivo. No diré que es una metafísica, la metafísica o su clausura, lo que se oculta en esta textualización de las prácticas discursivas. Iré mucho más lejos, diré que en esta textualización se manifiesta de manera muy visible una pequeña pedagogía históricamente bien terminada. La manera de filosofar de Derrida y tantos otros, que no sale del discurso y de los textos filosóficos, es un fenómeno históricamente determinado y por tanto hay algo, al menos sus condiciones históricas, exterior a ella. Tendría que hablar sobre por qué la pedagogía francesa, a la que Foucault está evocando y que llama un sistema, porque la pedagogía francesa es hegeliana desde su fundación, pero no me da tiempo para otro día. Muchas gracias.